Ay, mi cámara. Mm, Y ahora sí. Obviar mi cara de muerte porque no estoy durmiendo. Pero como les decía, vamos a ver el día de hoy la parte de región de la pierna. Y este es relativamente corto, son más que nada músculos, no tanto estructuras, bueno, estructuras arteriales y venosas también, pero es más que nada músculo, ¿ok? Entonces, tenemos acá el índice, tenemos los límites, los huesos que vamos a ver en la pierna y los planos. Técnicamente ya les había mencionado que em, la pierna tiene, viene desde la rodilla hasta los maleolos, hasta el tobillo. ¿Cómo anatómicamente se muestra esto? Es que de forma proximal, debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, va a empezar la pierna. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta los maleolos del tobillo. O sea, ustedes se tocan ahorita su pierna, le tocan el tobillo, van a sentir dos bolitas al costado. ¿Ya? Esas dos bolitas son los maleolos que tiene tanto la tibia como el peroné. Ok, ahorita los vamos a ver. En esos límites laterales, pues la extensión que tiene muscular la pantorrilla o la pierna, también se le dice, ¿ok? Entonces, ahora los huesos. Sabemos que la pierna está conformada por dos huesos nada más. Se parece bastante al antebrazo, que también está conformado por dos huesos. Aquí son la tibia y el peroné. La tibia es el hueso más grueso de los dos, el peroné es el más delgadito. Entonces, en un accidente, el más probable a romperse es el más delgado, el más flaquito, que es el peroné. Por eso también los futbolistas, cuando sufren accidentes durante el juego o cuando hay faltas directas en la pantorrilla que los patean o los golpean con la zapatilla, son más probables de romperse el peroné por el mismo hecho de que es más delgado y está más pegado hacia hacia la parte externa de la pierna. La parte más medial, la parte más cercana al centro es la tibia, pero la parte más externa es el peroné, entonces es de más probable a romperse. La tibia es muy difícil que se rompa y si se fractura la tibia, hay un sangrado que puede ser mortal, ¿ok? Ahora, seguramente con Mateo de su clase de huesos de de miembro inferior y la parte de muslo o de rodilla, habrán visto la parte de la epífisis del- de la tibia y el peroné. Entonces vamos a ver nada más la diáfisis y la epífisis distal, ¿ok? En la diáfisis, y ahora vamos a que se ubiquen, esta es tibia, es peroné. Siempre recuerden que el más gruesito es la tibia y el más delgado es el peroné. ¿Ok? Ambos van a tener bordes anteriores. La tibia es más pronunciado, este borde anterior es literalmente como un filo. De hecho, ustedes pueden palparse el borde anterior de la tibia ahorita, en la pierna. ¿Por qué? Porque en ese lado del borde anterior de la tibia y en la cara anterior, o en las caras anteriores de la cara medial de la tibia, no hay músculo. Es puro hueso y piel. O sea, si ustedes tocan la parte más interna de su tibia, van a sentir el hueso directamente. Entonces, este borde anterior lo van a sentir, lo van a poder ver en la clase de práctica. Y en el peroné también hay un borde anterior. ¿Ok? Ahora, ambos van a tener borde lateral, borde medial. ¿Y qué va a haber de peculiar acá? Que el borde, bueno, al tener igual bordes laterales y bordes mediales, tienen cara lateral, cara medial cada uno. Pero ¿qué pasa con el peroné? El peroné en su cara medial va a tener una división, digamos que nosotros tenemos que hacerla imaginaria. Es una línea que va a estar en medio, que nos va a ayudar a que a partir de ahí se va a insertar una membrana interósea entre la mitad de la cara medial del peroné y el borde lateral de la tibia. Entonces viene aquí la membrana interósea que está uniendo, manteniendo juntas al peroné y a la tibia. ¿Ok, chicos? Entonces, el nombre, si mal no recuerdo, es línea oblicua. No, eso es atrás de la tibia. Ahí no recuerdo bien el nombre de esa estructura de aquí, pero lo más probable es que no se los pregunten ni la teo ni en la práctica, pero es más que nada para delimitar áreas anatómicas. ¿Ok? Entonces, ahí se inserta en esa línea a la mitad de la cara medial del peroné la membrana interósea. ¿Listo? Entonces, esta membrana va a servir tanto para mantener estable la articulación de la pierna y para, bueno, va a ser perforada por músculos, arterias, etcétera. ¿Ok? Ahora, en una vista posterior de la diáfisis,
otra vez, identificando tibia, peroné. La tibia es literalmente es como una. Ah, no sé si han visto esos chocolates que son Toblerone. Ya, algo así. La tibia se parece bastante. Es un triángulo que la parte posterior es plana. Entonces ven acá que es totalmente plano, rectangular. Tiene una estructura bastante marcadita que es la cresta vertical, pero no es un borde per se. ¿Ok? Ahora, en el peroné, vamos a seguir viendo la cara media del peroné. Acá vendría a estar la línea que les digo que delimita la membrana interósea y la cara posterior. ¿Ok? Es más pequeña. Ahora, en la epífisis de tanto tibia y peroné, recuerden que tibia es el más grande y peroné es el más flaquito. La tibia y el peroné van a tener maleolos del nombre de cada lado. El más medial, es decir, que está en la dirección del dedo grueso, del dedo gordo del pie, es el maleolo tibial. Y el más pequeño, el que está en dirección al dedo chiquito, es el maleolo peroneo. ¿Ok? En una vista posterior hay unas cositas más. ¿Ok? La vista posterior, tibia, peroné. En la tibia vamos a tener canales. O sea, se parece bastante a los que habían en la muñeca, como eran las correderas, pero acá solamente vamos a tener dos canales. Acá no hay que complicarnos la vida con tantas correderas. Bueno, sí, un poquito en tobillo, pero acá ahorita no. Entonces, tenemos de forma más medial el canal del tendón del músculo del tibial posterior, ¿ok? Y al costado, un poquito más pegado al peroné, tenemos al canal del tendón del músculo del flexor largo del hallux o del quinto, bueno, o del primer dedo, o del dedo grueso, o del dedo gordo. También les pueden decir de todas las maneras que ustedes quieran. ¿Listo? Y luego el malleolo peroneo va a tener una fosita. Es un huequito y es una estructura anatómica. Ahora, vamos a pasar con inserciones musculares de la tibia y el peroné. Quiero que me tomen atención acá porque son varios músculos. Como les digo, es parecido al antebrazo y se pueden perder un poquito si no prestan atención, ¿ok? Entonces, como les decía, primero vamos a ver a la tibia, ¿ok? Este es tibia. Para que no se pierdan un poquito, este es tibia. Tibia, peroné, ¿ok? Entonces, en la tibia, como les decía, el borde anterior está aquí. Y en la cara medial de la tibia no hay inserciones musculares, es plana. No hay nada, 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 nada. Está vacía. Entonces ustedes pueden sentir, como les digo, pueden palpar directamente ustedes su tibia ahorita en su casa o como quieran. Entonces está vacía, hueca, no hay nada, está sin músculo, solamente piel, tejido celular subcutáneo y periósteo, pues lo que recubre el hueso, nada más. Luego, en una cara lateral de la tibia, es decir, mirando hacia el peroné, primero tenemos el músculo del tibial anterior, ¿ok? Debajo vamos a tener un músculo que se extiende desde el peroné a la tibia, que viene de esta manera, así, y después se extiende más abajo. Es el músculo extensor común de los dedos. Exacto, acá también tenemos un músculo extensor común de los dedos, ¿ok? Eso sería con tibia en la parte anterior, ¿ok? Acá no hay mucha magia, la tibia no tiene muchos músculos en la parte anterior, ¿ok? Ahora, el peroné es la cosa. A pesar de que es un hueso muy delgadito, tiene varias incisiones musculares. ¿Listo? En la cara lateral del peroné, es decir, toda esta zona de acá, tenemos los siguientes músculos. Tenemos al músculo peroneo lateral largo o peroneo largo, como ustedes quieren decirle. Debajo tenemos al peroneo lateral corto. Entonces, ¿cuáles dos músculos se insertan en la cara lateral? Solamente el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Solamente esos dos. Ahora, ¿cuáles se insertan en el borde anterior? Aquí hay varios. Bueno, varios no, dos. En el borde anterior, ay, ahí está. En el borde anterior tenemos al extensor común de los dedos, que ya les dije que viene de aquí, acá, así, vamos a insertarse de esa manera, y al extensor largo del dedo grueso o el extensor largo del hallux. ¿Ok? Ahora, les decía que en la cara medial del peroné había una línea que nos iba a delimitar esto.
donde se insertan ciertas partes de los músculos. Entonces tenemos un musculito bastante peculiar, que es el músculo del tibial posterior, que se va a estar insertando en la cara medial del peroné, tanto en la parte de adelante, delante de la membrana interósea, pero este perfora la membrana y se pasa para atrás, pero también se inserta atrás. Entonces es bastante peculiar este músculo cuando lo vean en la práctica, no se vayan a confundir porque este músculo empieza adelante, perfora la membrana y pasa para atrás, ¿ok? Y luego en la cara medial, ya aquí si es en la cara medial en específico antes de la membrana interósea, tenemos al peroneo anterior o al tercer peroneo. ¿Listo? Entonces, son tres peroneos, tienen varios nombres estos tres de acá. Yo los conozco así, ustedes pueden conocerlos como deseen. ¿Listo? Ahora, en la parte posterior, en una vista posterior, aquí les digo, miren, tenemos a nuestro amigo el tibial posterior. Entonces también está adelante, también está atrás, se insertaba en la parte de adelante, se inserta en la parte de atrás y la mayoría del músculo está en la parte posterior. Está en toda la extensión de la cara posterior de la tibia y del peroné. ¿Ok? Luego, en la tibia, viendo ya más en específico, en la cara posterior tenemos el músculo flexor largo de los dedos. ¿Ok? El flexor largo de los dedos. Y debajo, ahí, en el peroné, tenemos al músculo flexor largo del grueso, del dedo grueso, perdón. Ese está en la cara posterior del peroné. ¿Ok? Flexor largo del dedo grueso. Que ya vimos por qué parte está pasando. Y acá la vamos a revisar de nuevo. En la epífisis no se están insertando ningún músculo, em, tanto en la vista anterior, en la tibia y en el peroné, pero en la vista posterior ya vimos que pasan tendones. Y estamos viendo que pasa el tendón del tibial posterior y el tendón del músculo del flexor largo del dedo grueso. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Saben que pueden reaccionar, pueden preguntarme por el chat o pueden prender su micrófono. Ok, listo, chicos. Continuamos. Tenemos ahora la región de la pierna en la parte de los planos. Que ya sabemos, ya saben cuáles son los planos. Tenemos plano de la piel, tejido solo subcutáneo, ponerosis, músculos, vasos y nervios. ¿Ok? En la piel de la pierna, como les digo, que vendría a ser aquí toda esta zona de acá. Bueno, tampoco tanto. Esta de acá. La piel de la pierna es bastante delgada en una parte anterior, en la cara anterior de la pierna. Tenemos una piel delgada con bastantes vellosidades. En la parte de la parte más medial de la pierna es bastante delgadita por el mismo hecho que no hay músculo, solamente piel y tejido celular subcutáneo. Y en una pierna, en la parte de la parte posterior de la pierna, también es mucho más gruesa la piel, si ustedes la sienten, es más gruesita, menos densa que la piel de la parte anterior. Y vamos a tener inervación sensitiva que la va a dar los nervios que vamos a ver en la parte de tejido celular subcutáneo. Tenemos a la vena safena interna y al nervio safeno interno, o al nervio safeno, ¿ok? La vena safena interna o la gran vena safena es la que llega hasta la parte del muslo en la pierna, bueno, el muslo, desde la pierna hasta el muslo, que seguro le vieron con Mateo ayer, en muslo que llega la vena safena así, de esta manera, y llega a drena, sí, creo que sí drena a la vena femoral. Entonces, toda esta vena safena interna va a estar por la parte medial de la pierna. Entonces viene de todo esto de aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una vena safena externa, que también la van a ver, que es más que nada por la parte lateral. Obviamente es mucho más pequeña, es la vena safena menor y es más delgada. Tenemos al nervio safeno, que es en su mayoría el que va a brindar la inervación sensitiva a la pierna. Y de ahí vamos a ver, de ahí más abajo hay una diapositiva en específico de esto para seguir hablando de ello. Ahora, ya. Tenemos aponerosis. La aponerosis de la pierna nos va a hacer lo mismo que en la aponerosis en el brazo. Nos va a dividir en un compartimiento anterior, lateral, posterior, ¿ok? Entonces, la membrana viene así, nos hace esto, todo eso. Esta parte de aquí en el medio es la membrana interósea. Entonces, eso también nos va a dividir.
el compartimiento posterior, el compartimiento anterior y el compartimiento lateral. ¿Ok? Ahora en músculos, vamos a ver los músculos de la parte anterior de la pierna, vamos a ver a los famosos gastrocnemios en la parte posterior o los gemelos, el tendón de Aquiles, etcétera. Y en vasos y nervios vamos a ver a la arteria tibial, la arteria peronea, al nervio tibial, nervio peroneo, etcétera. ¿Ok, chicos? Ahora, les hablaba que en el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar estructuras más que nada para la inervación sensitiva y el drenaje venoso. Entonces tenemos a la vena safena interna, que les digo que viene en la parte más profunda del pie, va a pasar por el malelo tibial. Bueno, acá hay un canal, van a ver en tobillo que hay canales acá. Y la vena safena interna viene por este canal y pasa por toda la extensión medial de la pierna hasta llegar al nervio femoral. Nervio femoral, que estoy hablando hasta la vena femoral. ¿Ok? Luego tenemos al nervio safeno interno, que es este nerviecito que está al costado de la vena safena interna. Entonces, si ustedes tienen en su práctica una vena, un vaso sanguíneo que está viniendo de la parte medial de la pierna y es bastante grueso, bueno, no es tan grueso como la vena femoral, pero es gruesito, se puede notar. Y ven al costadito otra estructura que parece arteria o podría ser arteria, no es arteria, es nervio. ¿Ok, chicos? Es el nervio safeno. Listo, está acompañado de la vena safena interna y ambos pasan por este canal que está en el tobillo. Y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero lo van a ver en su clase de tobillo. Así que no me adelanto. Luego tenemos al nervio cutáneo lateral de la pierna, que también les va a brindar inervación sensitiva. ¿Ok? Y el nervio peroneo superficial, que son ramas de los nervios que vamos a ver más adelante, que también les brindan inervación sensitiva a la pierna. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar al plano muscular. Y les había comentado que tenemos un compartimiento anterior, que más que nada son los músculos que están en el peroné y en la cara lateral de la tibia. Un compartimiento lateral, o bueno, los del compartimiento anterior son los de la tibia, las que están en la cara lateral de la tibia. Los del compartimento lateral son los del peroné y los del compartimento posterior pues son los gemelos, el sóleo, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el compartimiento anterior. Tenemos al músculo del tibial anterior. Este musculito se origina en la cara lateral de la diáfisis de la tibia, que la habíamos visto, y llega hasta dónde. Se va a insertar en el pie. Hay huesitos que se llaman, por ejemplo, son las cuñas. Tenemos la primera, la segunda, la tercera cuña. Y igual que en la mano, en lugar de carpos, en la pierna tenemos, bueno, en el pie tenemos tarsos. Esto va a ser tarso, metatarso, falange, y etcétera. Entonces, aquí nosotros tenemos, uy, ya, a nuestro primer metatarsiano. Segundo, tercero, cuarto, quinto. No, nuestro primer metatarsiano. Este musculito, uy, viene desde la cara lateral de la tibia hasta insertarse en la base del primer metatarsiano. ¿Ok? Y en la primera cuña. Pero ojo, que esto es por encima. ¿Ok? Por encima, aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque hay músculos que van a llegar a la parte inferior del pie, es decir, a la planta del pie, ¿ok? Pero eso está llegando al dorso del pie, no está pasando por debajo. Así que viene toda esta extensión, es un músculo gruesito, es el músculo más superficial que se puede observar en la práctica, ¿ok? Ahora, ¿cuál es su acción? Flexión dorsal del pie. A ver, ¿cómo les explico esto? En la parte de miembro inferior, cuando nosotros vimos planos de movimiento, habíamos visto que hay extensión, flexión, etcétera. No, extensión y flexión. Pues, ¿qué pasa con el pie? Hay un debate, que no sé cuándo terminará, que no se le dice flexión ni extensión, sino que le dicen flexión dorsal o flexión plantar. Entonces, ¿qué quiere decir flexión plantar, flexión dorsal? A ver, voy a agarrar. Y acá tengo dos lapiceros. Digamos que esta es su pierna. ¿Ok? Esta es su pierna y este es tu pie. Flexión dorsal del pie. El dorso del pie es la parte que está mirando para arriba y la parte plantar es la que está mirando para el piso. Entonces, si yo les digo flexión dorsal, ¿qué va a hacer ese músculo? Va a acercar el pie hacia mí. ¿Ok? Y si yo les digo que un músculo hace em, flexión plantar, es que el músculo cuando se contraiga va a hacer que el pie vaya hacia abajo, hacia el piso. ¿Ok? Entonces, el tibial anterior, ¿qué es lo que nos va a permitir? Flexión dorsal del pie.
¿Listo? Es decir, que va a achicar su tamaño cuando nosotros llevemos el pie hacia arriba o hacia nosotros. La inervación de este músculo es el nervio tibial anterior. ¿Ok? Luego, continuando con el compartimiento anterior, tenemos el músculo del extensor largo del hallux o del dedo grueso, solamente que lo puse hallux porque no me alcanza el espacio. Entonces, este músculo se originaba en la cara medial del peroné y se inserta en las bases de las falanges del dedo grueso. Entonces llega hasta el punto más distal del dedo gruesito para hacer su extensión, ¿no? Agarra todo esto y está debajo del tibial anterior. Entonces nosotros vemos acá, a ver, ahí, y así. Nosotros vemos aquí en nuestra imagen, este es el tibial anterior y nomás abajo automáticamente está el músculo extensor largo del hallux. ¿Ok? Eso es un poquito más, por lo que yo recuerdo, más planito. El tibial anterior es como, tiene más volumen, más dimensión, está más gruesito. Ese es un poco más plano. Me lo voy a acercar. Eso. ¿Cuál es su acción? Va a ser extensor del dedo gordo. ¿Ok? ¿Qué más? Su inervación es el nervio peroneo profundo. ¿Listo? Continuando con el compartimiento anterior, tenemos al músculo extensor largo de los dedos. Que sería, viene toda la extensión al todo el pie. Entonces, tiene el origen en la cara medial del peroné y también se inserta en la cara lateral del cóndilo, en la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia. Entonces, viene de acá y también viene de aquí, de la cara medial del peroné. ¿Ok? Entonces, abarca todo este espacio, viene y se llega a insertar en todos los tendones del pie, en todos los dedos del pie. ¿Cómo identificar este músculo? Tienen que seguir el recorrido. Ven que les ponen el alfiler en un músculo que está llegando con todos sus tendones hasta todas las falanges de los dedos. Ese es el extensor largo de los dedos. ¿Ok? Los extensores del pie, extensores se le dice a los que se van a hacer la flexión pues, dorsal del pie, a los extensores se les dice que están en la parte anterior, en el compartimiento anterior de la pierna. Y los flexores están en la parte posterior. ¿Ok? Ya. Entonces, este músculo va a llegar a su inserción en las bases de las falanges medias y distales del segundo al quinto dedo. Entonces, vemos acá está llegando, ese es su primer dedo, segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, se ha saltado el primero porque el primero ya tiene su extensor propio y está llegando a todos los demás. Pues la acción de este músculo es extensión de los últimos cuatro dedos. ¿Ok? Inervación, nervio peroneo profundo también. ¿Ok? Continuando con el compartimiento anterior, a ver, acá yo no me he encontrado una estructura o una imagen del peroneo anterior, un musculito más pequeño. Viene de la cara medial del peroné, lo voy a dibujar. Viene de la cara medial del peroné y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Entonces, es chiquito, no es tan extenso, acá no sé por qué lo he dibujado tan arriba, pero viene desde más abajito. Viene aquí a insertarse así, ¿ok? Toda esa extensión aquí hasta la base del quinto metatarsiano. Y va a ser flexión dorsal del pie y eversión del pie. Otro término de planes de movimiento. ¿Qué significa eversión del pie? ¿O qué significa inversión del pie? Entonces, ahora, antes les estaba mostrando un pie de vista lateral. Ahora van a ver, imaginen que esto es una vista frontal, ¿ok? Entonces, tu pie normalmente está así. Digamos que tú estás jugando, no sé, vóley, básquet, deportes que impliquen saltar bastante. Y que cuando tú aterrices, todo tu peso va a caer en tu pie. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú saltas y caes mal? Si no, que te doblas el tobillo. Ya. Esa de doblar el tobillo tiene dos nombres, eversión o inversión, dependiendo para qué lado te dobles. ¿Ok? El tobillo. Si uno se dobla el tobillo hacia adentro, es decir, ok, yo me doblo el tobillo mirando hacia adentro, es decir, mirándome hacia mí, se le dice inversión, ¿ok? Porque está yendo hacia adentro, inversión hacia atrás. Pero si yo me doblo el tobillo hacia afuera, ¿cómo se llama? Eversión del pie, ¿ok? Entonces, si mi pie se va hacia allá,
es eversión, pero si se va hacia adentro es inversión, ¿ok? Es inversión, esa es eversión. Entonces, ese tercer peroneo, el peroneo anterior, va a cumplir su función, es decir, va a achicarse cuando nosotros hagamos eversión del pie. ¿Ok, chicos? Y su inervación va a ser el nervio peroneo profundo. ¿Ok? Uy, acá se borró lo que había dibujado. Vamos a dibujarlo de nuevo. Ya está. Para, para el compartimiento lateral, ahí me confundí, puse medial. Bueno, copié de otra parte y lo puse medial. Ya. Para el compartimiento lateral tenemos a los músculos que se insertan en la parte lateral del peroné. Tenemos al peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto. Como los conocen en algunos lados, se le dicen pelala y pelaco. No me gusta mucho, pero si ustedes quieren decirles de esa manera, como deseen. Entonces, a ver, un ratito, chicos. Ya, X. Tenemos el peroneo lateral largo, que ¿dónde va a ser su origen? Va a ser en la cara lateral del peroné y en la cabeza del peroné. Entonces, este musculito llega aquí, bueno, viene de aquí, viene de acá, de la cara lateral, y llega, ay, mi voz, llega a toda su extensión, ¿hasta dónde? Hasta la base del primer metatarsiano, pero en la región plantar. Es decir, este musculito tiene esta peculiaridad de que su tendón va a viajar, o sea, pasa por el costado del maleolo peroneo, se va para el pie, pero la parte plantar, y llega hasta insertarse acá. ¿Ok? Entonces tiene todo ese recorrido el peroneo lateral largo. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí está el tercer peroneo. Ese es el peroneo anterior, el que está acá abajito. Este. El tercer peroneo. Este. ¿Ok? X, me salí del tema. Entonces, ese músculo lo van a ver, a nosotros nos lo pusieron en la práctica, en el examen práctico, me acuerdo, en el tendón. Es decir, nos pusieron el alfiler en el tendón en el pie. O sea, en el pie se ve clarito cómo cruza un tendón de aquí, o sea, viene la parte más externa hasta la parte del pie, hasta el dedo grueso. Y si ustedes saben, pues estudiando teoría, van a saber que este es el músculo que va a cruzar de esa manera el pie. Entonces, su tendón es bastante claro, se nota bastante en la práctica. Obviamente tienen que sacar todas las partes de los músculos del pie que están en esa parte de ahí, pero igual se nota, ¿ok? Y se los pueden preguntar en la práctica. ¿Cuál es la acción de este músculo? Es eversor y flexor plantar del pie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a llevar el pie hacia afuera y que en lugar de hacer vista lateral, en lugar de hacer hacia arriba, va a ser, se va a contraer cuando yo mueva el pie hacia abajo, es decir, hacia la parte em, mirando hacia el piso. ¿Listo, chicos? Inervación, acá es el nervio peroneo superficial, ¿ok? Entonces, continuando con el compartimiento lateral, tenemos el peroneo lateral corto. Este es más chiquito. Ah, no, me confundí. Será el peroneo lateral corto. Ups, lapsus. Pensé que era el peroneo anterior. Uy, olviden lo que dije hace Entonces el peroné lateral corto, ya les dije que viene de la cara lateral del peroné, y ese se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Por eso me confundí, pensé que era el tercer peroneo, porque se parece un poquito, llegan casi a la misma parte de inserción muscular, pero bueno, sí llegan a la misma parte, entonces por eso me confundí. Pero obviamente el peroneo anterior viene de la cara, em, también la cara medial del peroné, bueno, perdón, el peroneo anterior viene de la cara medial y el peroneo lateral viene de la cara lateral. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo identificar estos músculos en la práctica? Que cuando ustedes vean una vista lateral, el que llega al quinto metatarsiano va a ser el peroneo lateral corto. Y si ustedes ven que el tendón se va más que nada para la parte medial, es el peroneo anterior, ¿ok? Entonces, por eso yo me confundí. También mi lapsus un poquito, es la hora, chicos. Me levanto temprano, no me he dado cuenta. Es este de aquí. Es el peroneo lateral corto, que también es un músculo delgadito. En la práctica lo van a ver planito. Llega a la base del quinto metatarsiano y su acción va a ser eversor del pie, es decir, que nos lleva el pie hacia afuera. Ya.
Y el nervio peroneo superficial es el que le va a brindar la inervación. Antes de pasar acá, quería darles un datito. ¿Qué pasa cuando nosotros nos... Normalmente, bueno, yo no mucho he visto que la gente se doble el pie hacia afuera, más se lo doblan hacia adentro, que quiere decir que hay una inversión traumática, es decir, por un accidente, o cuando se saltan y caen, y todo su peso recae en su pie y se doblan el tobillo hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede con estos peroneos? Como la parte lateral del tobillo es tanto tendones como ligamentos, estos tendones del peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo se estiran, ¿ok? Los tendones se van a estirar cuando hay una luxa, bueno, no luxación, cuando hay, cuando ustedes se doblan el tobillo, estos se van a estirar bastante, hasta el punto en que pueden romperse y ya empeora obviamente la lesión, ¿no? Pero es un datito que nos lo dijo el doctor en la teoría, a nosotros en nuestro tiempo, no sé si lo volverá a decir, pero es importante que lo sepan, ¿ok? Cuando uno se dobla el tobillo de forma interna, es decir, hace inversión traumática del pie, los ligamentos y bueno, en este caso los tendones del peroneo lateral corto y el largo se van a estirar, ¿ok? Más que nada el del largo, porque el largo es el que está llegando hasta la parte del pie y obviamente, pues no, por anatomía ustedes saben que ya al voltearse el pie en una dirección contraria a lo que está cumpliendo su acción este músculo, se va a estirar, ¿ok? Se puede llegar a estirar hasta romperse el tendón. Ahora sí, pasando al compartimento posterior, tenemos a los famosos gemelos o gastrocnemios. ¿Listo? Estos gastrocnemios vamos a tener dos en cada pierna, uno medial y otro lateral. Obviamente el medial es el que está más pegado para la tibia, el que está más cercano hacia el centro, y el lateral es el que está más externo. ¿Dónde se originaban estos músculos? En los cóndilos femorales. Entonces, en el fémur, en la epífisis distal, tenemos los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. En la parte posterior de los cóndilos venían desde los bordes los dos gemelos, gemelo medial y gemelo lateral. ¿Hasta dónde van a llegar estos musculitos? Hasta el hueso calcáneo. El calcáneo es un hueso del pie, es un hueso gigante que es el hueso del talón, ¿ok? El famoso talón que todos lo conocemos, que es técnicamente una de las bases más potentes del pie, que es este huesito, y si ustedes se tocan ahorita el pie van a sentir que es el que está ahí, es el hueso del talón, donde está el famoso tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, si ustedes ubican su tobillo, es el que está en toda la parte posterior del tobillo. Entonces, este músculo es uno de los que conforman al tendón de Aquiles. ¿Ok? Es uno de los que conforman estos dos músculos, su inserción muscular, el tendón. El tendón llega hasta el calcáneo y se está formando de forma gruesa. ¿Ok? ¿Cuál es la acción de los gastrocnemios? Flexión plantar del pie, que quiere decir que cuando nosotros nos paramos de puntitas, estamos trabajando los gastrocnemios. ¿Ok? Y también va a ser flexor de la rodilla. ¿Ok? Es una de sus funciones un poquito más, bueno, menos profundas, una función un poquito infravalorada de los gastrocnemios, porque la mayoría sabe que son para la flexión plantar del pie. ¿Ok? Entonces, si ustedes también van al gimnasio, no sé si han visto estas maquinitas que son las famosas llamadas los que dicen que parece que estás montando caballo. Cuando uno se sienta, tiene el peso en los cuádriceps y trata de levantarlo, ya no lo estás levantando con el pie, sino que estás trabajando tus gastrocnemios, estás tratando de levantarlo con estos músculos, por eso se forman y se marcan estos músculos al trabajar este ejercicio, ¿ok? Inervación nervio tibial, ¿ok, chicos? Ahora, tenemos otro musculito en la parte posterior de la pierna que se llama el músculo sóleo. Este músculo viene desde la línea oblicua de la tibia y la cabeza del peroné, ¿ok? Viene así, viene de esta manera, hasta llegar también al calcáneo. Entonces, este músculo también es otro componente del tendón de Aquiles. Todos los músculos que vienen a este tendón se están uniendo en uno solo, ¿ok? ¿Cuál es la acción del músculo del sóleo? Flexión plantar del pie.
¿ok? Inervación, nervio tibial. ¿Listo? Había algo que... a ver, ya. Eh, ya. Estos dos músculos, tanto el gastrocnemio como el sóleo, nos van a permitir saltar. ¿Ok, chicos? Estos dos músculos son los que nos permiten el salto, pero ¿cuál es el que nos ayuda a, digamos, porque ojo, hay un músculo en específico que nos permite flexionar antes del salto y hay otro que nos ayuda a saltar, a impulsarnos a saltar. Entonces, mm, Dios mío. Ya, perdón, chicos, me están preguntando del curso que no, no, ya, mejor me olvido. Entonces, estos dos músculos se van a encargar de antes, o sea, de prepararnos para el salto y los músculos que van a dar realmente el salto. ¿Cuál es el que nos va a preparar para el salto? Son los gastrocnemios. ¿Cuál realmente va a ayudar para el salto? El sóleo. ¿Ok? Ahora, continuando tenemos al compartimento posterior todavía en el músculo plantar delgado o el músculo de la bailarina. ¿Por qué el músculo de la bailarina? Porque es eh, el que más va a ayudar a mantenernos en puntitas cuando, en caso de que alguno de ustedes sea bailarín de ballet, es el que más nos va a ayudar, ese, el plantar delgado. Es un músculo bastante delgadito, por el mismo hecho de cómo su nombre lo dice. O sea, es gruesito al inicio, pero es en sí un tendón que llega también al tendón de Aquiles. Ojo, es un tendón solo primero que está llegando delgadito hasta la inserción en el calcáneo. Este músculo se puede romper. Sí. ¿Qué es lo que sucede para que este músculo se rompa? Puede pasar cualquier cosa. Pueden dar mal un salto, pueden tener un accidente, etcétera. Y este, cuando se rompe, tiene un sonido peculiar. Se dice que cuando se rompe este tendón, suena como un balazo. Suena no tan fuerte. No lo he escuchado nunca en mi vida un sonido de un balazo presencialmente, solamente en películas. Y tampoco he escuchado a alguien que se haya roto el plantar delgado. Pero suena como un balazo y no duele. ¿Ok? Es peculiar porque no duele. Entonces, uno no sabe si tiene el plantar delgado, roto, completo, de repente un poquito fisurado, pero no sabe porque no duele. ¿Ok? Entonces, este musculito lo trabajan más las personas que bailan específico ballet. ¿Ok? Entonces, el origen es el cóndilo lateral del fémur, viene desde el fémur y se inserta en el hueso calcáneo. ¿Cuál es la acción? Flexión plantar del pie. Inervación, el nervio tibial. ¿Ok? Entonces, ese es este musculito que vemos acá. Este chiquitito, este chiqui que viene acá y en el tendón hasta llegar al tendón de Aquiles. En el compartimento posterior tenemos más músculos. ¿Ok? Todos esos músculos que hemos visto hace un ratito son los músculos digamos, de un primer plano, ¿ok? Digamos, porque el primer plano per sí, bueno, per se es los gastrocnemios, porque para poder ver todos los demás tenemos que sacar a los gemelos y podemos ya observar sóleo y plantar delgado. Entonces, el primer plano sería los gemelos. El segundo plano sería sóleo y el plantar delgado, ¿ok? Sacamos estos dos para observar a los demás. Tenemos el músculo popliteo, que se parece bastante al anconio en el antebrazo, porque tiene casi el mismo recorrido, un triangulito. ¿Dónde se origina el músculo popliteo? En el cóndilo lateral del fémur. Viene aquí y se inserta en la línea oblicua de la tibia, entonces viene acá así. ¿Ok? Su acción va a estabilizar a la rodilla. Es decir, que cuando nosotros estamos parados, estamos trabajando un poquito en ese popliteo porque nos ayuda a mantener la rodilla estable. Inervación nervio tibial. No hay mucho que hablar de este musculito, viene de aquí, del cóndilo lateral, y viene así. Es bastante fácil de reconocer porque es un triángulo, literalmente, o sea, lo van a poder observar bien. Ahora, aquí viene la cosa, vienen los músculos un poquito más profundos, que son un poquito más difíciles de identificar en la práctica. Tenemos al músculo flexor largo del dedo gordo. Este musculito viene en la cara posterior del peroné y se va a insertar en la superficie plantar de la falange distal del dedo gordo. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta
el hallux, hasta el dedo gordo, hasta la última falange que tiene. Entonces, viene así y se inserta aquí. Ojo, no confundirlo con el peroneo lateral largo, el tendón, ¿ok? No confundirlo. ¿Por qué? Porque el peroneo lateral largo viene acá, este viene aquí así y cruza. Literalmente hace esto así, así van a ver el tendón en la práctica. Entonces no lo confundan, ¿ok? Con ninguno de los que están ahí. La acción va a ser flexor del dedo gordo y su inervación es el nervio tibial, ¿ok? A ver, cuando me refiero a flexión de los dedos del pie, flexión y extensión de los dedos del pie, nosotros decimos esto, esa es extensión, esto es flexión. Entonces, igual en el pie. Cuando nosotros extendemos el pie, tenemos, o sea, normalmente estamos con los pies extendidos y cuando flexionamos hacemos esto, ¿no? Ya, eso. Inervación nervio tibial. Ya. Luego tenemos al flexor largo de los dedos. Este músculo se origina en la cara posterior de la tibia y su inserción va a ser en las superficies plantares de las falanges distales del de segundo al 4 de A. Es decir, se va a insertar en la falange distal de todos los dedos menos el gordo. Se viene acá, desde la cara posterior de la tibia, se inserta en todos los demás deditos. Viene un tendón conjunto hasta el último, hasta la última falange. ¿Ok? Entonces, para ello, para identificar este músculo y no confundirlo con el otro, más con este de acá, ustedes tienen que observar hasta dónde está llegando el tendón. Ustedes, sin tocar, porque lo pueden hacer sin tocar, porque en el examen no les van a dejar tocar ninguna estructura. No pueden, solamente tienen que mirar. Les ponen el alfiler, ustedes continúan el recorrido del tendón y van a llegar hasta su inserción distal. Si ustedes estudian, por eso la teoría es buena también para la práctica, porque si ustedes saben hasta dónde se inserta un músculo, van a poder identificarlo. ¿Ok? Y la acción, bueno, va a ser flexión de los cuatro dedos laterales del pie y su inervación va a ser el nervio tibial. Continuando, me parece que este es el último de los músculos. Mientras va cargando esto, sí, ya. El último musculito, el que les decía que era peculiar porque venía desde la cara anterior, bueno, desde antes de la membrana interósea, cruzaba y de ahí viene en toda su extensión en la parte posterior, que es el tibial posterior. Donde se origina este músculo en la línea oblicua de la tibia y también, me faltó añadir, que se inserta o bueno, se origina también desde el peroné. ¿Ok? Bueno, sí, también. Bueno, más que nada abarca casi toda la parte posterior de la membrana interósea, se está insertando ahí. La inserción del tendón va a ser en la tuberosidad del escafoides. Sí, chicos, en el pie también tenemos un huesito que se llama escafoides, que la vamos a ver conmigo, sí, vamos a ver, conmigo van a ver pie. La vamos a ver en la clase de pie y ahí lo van a poder identificar mejor. Y hasta la primera cuña. Es decir, en los huesos del tarso tenemos varios huesitos, tenemos las cuñas, el escafoides, ay, no me acuerdo cómo se llama, el astrágalo, etcétera. No, no el astrágalo no es. Otros. Y ahí se va a insertar el tibial posterior, en el escafoides y en la primera cuña. Esto viene así, de esta manera. Es el más profundo de todos los del compartimento posterior, ¿ok? Acción, este va a ser inversor y flexión plantar del pie. Es decir, que este músculo nos va a ayudar a flexionar, o sea, a mover el pie hacia adentro, ¿ok? Inervación nervio tibial. ¿Listo? Ahí acabamos con músculos. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Quieren que repita algo? Me olvidé de decir algo. Ya saben, pueden reaccionar por el chat. Prende su micrófono. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar con el plano básculo nervioso. Vamos a ver la arteria poplitea, que me parece que ya la vieron con Mateo ayer. Si no, déjenme revisar para no repetir lo mismo. No, no tengo abierto este de Mateo. A ver, es que ya lo vieron, me avisan para no repetirlo. Eh, Ay, 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 arteria femoral. Ahora, arteria femoral del alma.
Ah, ya. No, no vieron las ramas de la arteria poplitea. Ya, entonces continuamos. La arteria poplitea, bueno, como ya saben, ahí está el rombo popliteo, está ubicado el vena, arteria y nervio. Entonces, en ese orden, el más medial y el más superficial va a ser la vena safena, bueno, la vena poplitea, perdón. El más medial y el más intermedio va a ser la arteria, y el más lateral y el más profundo va a ser el nervio, ¿ok? Nervio ciático, que acá ya viene a dividirse en tibial y peroneo común, ¿ok? Entonces vamos a ver a la arteria poplitea. Esta arteria, dentro ya acá dentro del rombo, se va a dividir en ramitas musculares y en las arterias geniculares, ¿ok? En una vista lateral vamos a tener solamente dos geniculares, la genicular superior y la genicular inferior. En la parte medial vamos a tener tres geniculares. Listo, la genicular superior, media e inferior. No hay muchas ramitas acá de tanta importancia. Y luego, ¿por qué lo puse así? Yo les había dicho que yo tengo la costumbre de poner los que son así para la parte posterior, pero como ahorita estamos en un plano posterior, esta significa que se está yendo para adelante. Entonces, la arteria poplitea nos va a dar dos ramas terminales. Una que es la tibial posterior y otra que es la tibial anterior. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver las ramas. Mira, no hice una diapositiva de la tibial anterior, así que les hice acá un recorrido chiquito de una imagen. Acá ah, ya sé. Ya. Entonces, siendo el recorrido de la tibial anterior, esta a dejar el rombo popliteo, se va a volver, va a ir al compartimiento anterior y va a dar ramas. ¿Qué ramas va a dar? Va a dar colaterales como la recurrente tibial anterior y la recurrente tibial posterior. Y también nos va a dar una ramita que es la recurrente peronea anterior. ¿Ok? Estas no las suelen preguntar porque no se ven mucho en la práctica, la verdad. Pero, eso tampoco las ramitas musculares. Pero, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Que la tibial anterior, igual, bueno, en el pie, al igual que en la muñeca, en el tobillo, al igual que en la muñeca, perdón, hay un, ¿cómo se llama eso? Retináculo, ¿ok? Hay un retináculo, eh, en este caso me parece que es el extensor, o bueno, es un tejido conectivo que está en forma de X en la parte antes de llegar al pie, es decir, en la región del tobillo, pero en la cara anterior, es decir, mirando hacia arriba, tenemos esta partecita de acá. El famoso, antes de llegar al famoso empeine, antes, tenemos esta X de acá. En esta X, la arteria tibial anterior nos va a dar dos ramitas, dos ramas colaterales, la maleolar media y la maleolar lateral, ¿ok? Que van a irrigar pues a cada uno a su lado. Y la rama terminal de la arteria tibial anterior va a ser la arteria pedia, ¿ok? Arteria pedia. Esta es la arteria cruzando literalmente. Tienen que observar, porque ustedes, si nos han preguntado a nosotros en la práctica, si ustedes no se dan cuenta o no identifican al retináculo que está acá y les ponen el alfiler aquí, ustedes pueden marcar de repente por un poquito que no se puede ver correctamente que es arteria tibial anterior, pero no. Apenas pasa esa estructura, ya se llama arteria pedia y es un punto de pulso, ¿ok? La arteria pedia ustedes pueden tomar el pulso en el pie cuando es un poquito difícil ya tomarlo en otras estructuras anatómicas, la pueden tomar en el pie. Gracias a que esta arteria es, no es tan superficial como lo describen algunos, pero sí se puede tomar la presión. No la presión, el pulso, ¿ok? En la arteria pedia. Entonces, pasando el retináculo, se convierte en pedia, que la vamos a ver la próxima semana. Ahora, en el plano vasculonervioso tenemos también a la arteria tibial posterior. Entonces, ya vemos la tibial anterior, ahora nos regresamos para la parte posterior. La tibial posterior nos va a dar tres ramitas colaterales, que es la arteria peronea, arteria nutricia y las ramas musculares.
y nos va a dar dos ramas terminales para el pie, la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial, ¿ok? Entonces acá tampoco no hay muchas cositas que recordar. Aquí, sí, acá sí. Ya, chocos, acá viene la cosa. En la parte de nervios, tenemos que, ya sabemos, el nervio ciático se va a dividir en dos, el tibial y en el peroneo superficial, ¿ok? Hay un ratito, chicos, que me están escribiendo. Ya, no, ya, no. Ya, olviden. En la parte del nervio tibial vamos a tener em, tres ramas, bueno, varias ramas mediales y una rama lateral, es decir, que se va a ir para el centro entre tibia y peroneo, ¿ok? A eso le llamamos lateral. Entre las ramas que están de forma más medial, tenemos en este orden, ay, Dios, por favor, déjeme terminar mi clase ya. Tenemos al nervio de los gemelos, al nervio del sóleo, al nervio del popliteo, al nervio del plantar delgado y ramas articulares. Entonces, todos estos nerviositos de acá tienen nombres de músculos, ¿ok? Entonces, ¿en qué orden viene? Gemelo, sóleo, popliteo y plantar delgado. Nada más. En el orden en el que están los planos, igualito. Nada más. Le van a preguntar en la práctica, lo más probable es que no. Pero ¿qué nervios sí le pueden preguntar en la práctica? Es este de acá. El nervio tibial nos va a dar una ramita lateral, que es el nervio safeno externo principal, ¿ok? No es el nervio safeno interno, no es el que les dije hace ratito que estaba en la parte medial de la pierna, no, ese no. Este va a estar en la parte posterior y sí se ve, ¿ok? A este nervio también se le llama nervio crural, ¿ok? ¿Y por qué solamente viene de acá? O sea, porque también tiene una ramita que sale de acá del peroneo que nos va a unir y juntos van a formar al nervio safeno externo o al nervio crural, ¿ok? Y una rama terminal del nervio tibial va a ser el nervio tibial posterior, ¿ok? Esa es su rama terminal. Luego, tenemos el nervio peroneo. Entonces, el nervio peroneo nos va a dar el nervio safeno externo accesorio para su vista medial, y en el caso del peroneo es medial esta parte, que se une con el safeno principal y forman al safeno externo o el nervio crural. ¿Ok? El peroneo nos va a dar tres ramas colaterales para la parte más lateral. A los nervios articulares para la rodilla, a los nervios musculares y al nervio cutáneo lateral de la pierna, que lo vimos hace ratito, que es más que nada para la inervación sensitiva de la pierna. ¿Ok? Este, dos, este nervio peroneo común nos va a dar dos peroneos terminales, dos nervios. Al nervio peroneo superficial y al nervio peroneo profundo, al que también se le conoce como nervio tibial anterior. ¿Ok, chicos? Ese nervio también tiene otro nombre. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá tenemos al peroneo profundo. Acá, nervio peroneo profundo. Estos sí se pueden identificar en la práctica, más el peroneo profundo que el peroneo superficial. Así que lo que pasa es que este peroneo superficial, bueno, peroneo profundo, como están en la parte posterior, van a ver que las ramitas se están yendo para adelante, se van a querer ir para adelante. Ambas se van para adelante, ¿ok? Y bueno, chicos, esa sería la clase de hoy, pero vamos a pasar con las preguntas, porque ustedes saben que a mí me gusta preguntarles para que puedan practicar un poquito, ¿ok? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el nervio que inerva al músculo del tibial anterior? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere preguntar por el chat? ¿La O tercera? la tercera, sí, muy bien. Yo les había dicho que el nervio que inerva al tibial anterior es el nervio tibial anterior, pero les acabo de decir hace un ratito que tiene otro nombre, que también es el peroneo profundo. ¿Ok? Entonces, no me acuerdo si nos preguntaron así, no nos preguntaron así, ¿ok? Pero igual, para que lo tengan también en cuenta que los nervios tienen otros nombres. ¿Listo? Ok.
este no es, este tampoco. Ahora, dice, ¿cuál de los siguientes músculos pertenece al compartimiento posterior de la pierna? Está fácil, chicos, no me decepcionen. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? Extensor largo de los dedos, tibial anterior, gastrocnemio o peroneo corto. Chicos, ¿cuál es el compartimiento posterior? La traga gastronemia. Sí, exactamente, muy bien. Los gastrocnemios, ¿ok? Recuerden que los músculos, la parte del compartimiento posterior, son gastrocnemios o gemelos, ¿ok? Recuerden lo mejor con el nombre de gastrocnemios porque sí lo pusieron en el examen teórico. Gastrocnemios, sóleo, plantar delgado, ¿cómo se llama el otro? Uy, ya. Solamente me acuerdo de Anconio. No, em, ¿cómo se llamaba? El popliteo, ¿ok? Y en los flexores, ¿ok? Flexor de los dedos y el del dedo grueso y el tibial posterior, ¿ok? Recuerden que todos estos son del compartimiento posterior, ¿ok? Si el tibial anterior ya saben que va adelante, pero el corto es lateral y el extensor largo de los dedos también es anterior, ¿ok? Entonces, la respuesta sería gastrocnemio. Muy bien, chicos. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la inserción distal del músculo peroneo largo? Base del primer metatarsiano, tuberosidad del escafoides, base del quinto metatarsiano o cuneiforme lateral. Base del primer metatarsiano. Exactamente. Ese es. Les había mencionado que este peroneo largo o peroneo lateral largo tenía la peculiaridad de que viene así en su extensión lateral, cruza el pie y se inserta en el primer metatarsiano. ¿Ok? Este no es, este tampoco, este tampoco. La cuarta pregunta dice, un atleta refiere dolor en la parte posterior de la pierna al correr. La exploración revela debilidad para la flexión plantar y sensibilidad sobre el tendón de Aquiles. ¿Qué músculo es el más probable afectado? Mira, son las mismas opciones que la anterior. ¿Cuál sería la respuesta, chicos, ahí? Dice flexión plantar, sensibilidad sobre el tendón de Aquiles. Yo les hablé de unos musculitos que formaban al tendón de Aquiles. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿Gastrocnemios? Sí, muy bien, los gastrocnemios, exactamente. Ellos. Ese no, ese no y ese no. Entonces, te voy a preguntar. Ya ustedes saben que los gastrocnemios forman parte del tendón de Aquiles. Todos los musculitos que vimos de la pierna que llegaban a insertarse en el calcáneo son del tendón de Aquiles. Entonces, ya tenemos gastrocnemios. ¿Qué otro músculo era el tendón de Aquiles, chicos? Un sóleo. El sóleo, muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el que falta? El plantar. Sí, el plantar delgado, muy bien. Entonces, estos tres músculos forman el tendón de Aquiles. ¿Ok? No se olviden, que esa sí es pregunta de examen. Te vienen los del tendón de Aquiles. Ahora, la pregunta 5 dice, tras un accidente automovilístico, un paciente refiere dificultad para realizar flexión plantar y debilidad en la inversión del pie. ¿Qué músculo podría estar lesionado? Flexión plantar y debilidad en la inversión del pie.
De todos los que hemos visto, solo uno hace inversión del pie. ¿Cuál sería, chicos, ahí? ¿Alguien sabe, chicos? Ya miren, les voy a cortar opciones. Este no es. Tibial anterior. ¿Podría ser tibial anterior? Sí. Alguien que dé otro músculo. Alguien que apueste por otro músculo, chicos. Posterior. El posterior, sí, ¿no? El, sí, el tibial posterior. ¿Ok? Es el tibial posterior. No se confundan mucho aquí porque, o sea, yo sé que tienen em, acciones similares, pero el tibial anterior es flexor dorsal del pie. ¿Ok? El tibial anterior es flexión dorsal. ¿Listo? Y el peroneo largo hace flexión plantar también, sí, pero ¿qué es? No es inversor, es eversor del pie. Ok, ahí. Entonces, este no es y este tampoco. La respuesta sería ahí tibial posterior. Ok, chicos, preguntas como esta les pueden venir en este examen, porque ya no preguntan tanto, digamos que casos clínicos, sino preguntan casos, o sea, casos clínicos puros, puros. Se les preguntan así, ¿ok? Entonces, practiquen de esta manera. Les voy a pasar ahorita el post-test ahí, por el chat para que lo puedan llenar, ¿ok? A ver, déjenme ver si es que lo he terminado, porque la semana pasada me olvidé. Ya, sí está. Se lo voy a pasar por aquí.